Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que en este momento ven mi publicación en este canal. Les habla Tomás Moreno en mi canal Hecho Nuevo TM. En mi publicación anterior estuve compartiendo sobre proverbios que impactan, dejando con ustedes una reflexión desde ese punto de vista, especialmente asociado a aquello que tiene que ver con los propósitos, los objetivos con los cuales fueron o para los cuales fueron escritos estos proverbios. Muy interesante, espero haya sido de provecho para usted al verlo y reflexionar sobre los mismos. Hoy tendremos un nuevo tema, un nuevo contenido que a continuación estaré presentando para ustedes. Especialmente tiene que ver con estos tiempos que nos ha tocado vivir. Bienvenidos. Una gran pregunta que se han hecho muchas personas en estos días, en medio de la pandemia, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, es si realmente estamos viviendo los últimos tiempos o, como algunos han estado profetizando, es el fin del mundo. Bueno, estamos rodeados a través de una cantidad de elementos que voy a mencionar en el momento. Por ejemplo, a nivel de los medios, encontramos más que información, una gran desinformación. En cuanto a la religión, observamos que por parte de muchos de sus voceros hay un mensaje fatalista, muchos de ellos apocalípticos y llenos de terror. Una gran ola de mentiras, falsas esperanzas y promesas. Otros, obviamente desde el punto de vista religioso, han compartido un mensaje esperanzador, lleno de sentidos en el campo de la confianza y la dependencia de Dios, aún en estos tiempos de crisis. Por otro lado, en el campo político encontramos una gran desesperanza, fake news, promesa cazaseguidores, algunos lo llaman promesas cazatontos, algo así, por parte de los políticos tratando de encontrar seguidores o personas que les respalden en sus propuestas, en su acceso al poder. En el campo, por ejemplo, de la educación, hay avance en algunos países, pero hay regiones en donde sencillamente se mantiene el atraso, el conformismo y de alguna manera no hay un acceso total hacia la educación para todos los miembros de esa comunidad, aunque se pregona y se habla del libre acceso a la misma. Cuando nos referimos al aspecto sanitario, a la salud, vamos a encontrar que estamos rodeados de grandes sinsabores, fruto de pandemias, virus, situaciones que se nos presentan cada día en este campo, virus que van, que vienen, y bajo también, vale la pena decirlo, de la opresión de los mercantilistas de la salud. En cuanto al campo social, usted puede observar cosas como esta. Una enorme descomposición social que resulta en inseguridad, desigualdades, pobreza, violación de derechos humanos, incentivando, por ejemplo, la xenofobia, discriminación, entre otras cosas. Pudiera seguir mencionando otros aspectos, pero vienen unas preguntas a mi cabeza y que quiero dejar con ustedes en este día. ¿Es algo nuevo? ¿O es algo que ya ha sido anticipado, profetizado, ha sido expresado con mucha anterioridad, ya sea por Cristo, algunos profetas, etc.? Pero también otra pregunta es cómo manejarnos en medio de estos tiempos, en medio de estas situaciones. Quédese, estaremos hablando sobre ese asunto, sobre ese tema particularmente. Es muy natural que estas preguntas surjan. De igual manera,
Los discípulos de Jesucristo en una oportunidad le preguntaron sobre los últimos tiempos, qué sucedería antes de su retorno a esta tierra. El evangelista Mateo, en su libro, en el capítulo 24, relata la respuesta de Cristo ante las inquietudes y preguntas por parte de sus discípulos. Es un capítulo largo. En lo personal voy a hacer un resumen de las respuestas que Jesucristo planteó allí. Entre ellas encontramos que Cristo les mostró que muchos vendrán identificándose como el Cristo, el Mesías. Llegarán a afirmar y presentarse como Jesucristo retornado o como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento bíblico. Que habrá guerras entre una nación y otra, rumores de guerra, será algo que permanentemente rodeará a la humanidad. Habrá hambruna por carencia de alimento en muchos lugares. Se presentarán muchos problemas sanitarios, hoy conocidos como pestes, virus, etc. Lo que equivaldría a que mucha gente sufriría en función de esto. Ocurrirían asimismo terremotos, problemas sísmicos en muchos lugares. Los discípulos o seguidores de Jesucristo llegarían a ser perseguidos en muchos lugares. Llegarían a ser odiados, encarcelados y traicionados. También les dijo que muchos de los que supuestamente se identificaban como seguidores de Jesucristo dejarían de seguirle. Llegarían a odiar y traicionar a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Esto es lo que se conoce como apostasía, negación de la fe que en algún momento dijeron tener. Aparecerán muchos supuestos profetas, pero no son más que profetas falsos, dice Jesucristo, aunque hagan y harán muchas señales, en la cual muchos serán envueltos en ese ambiente creyendo que estos son realmente profetas enviados por Dios, pero no son más que profetas falsos, según las palabras de Jesús. Abundará la predicación alrededor del mundo. Dice que el evangelio del reino se predicará alrededor de esta tierra. Habrá asimismo profanación, sacrilegio de las cosas consideradas sagradas, en el caso concreto del templo hebreo. Por otro lado, plantea que habrá tiempos terribles para la humanidad, al punto que será peor. Qué interesante, tiempos terribles, al punto que será peor de lo que se había visto hasta al momento, en el tiempo para el cual Cristo les hablaba. En especial serían momentos muy duros para las mujeres, particularmente embarazadas y aquellas que estaban amamantando. Por otro lado, también les planteó y les reiteró que muchos se presentarán como el Cristo retornado, como el Mesías, pero no son más que falsos profetas. El asunto es que muchos de ellos harán señales, algunos prodigios que desafortunadamente a través de ellos engañarán a muchos. Habrá grandes problemas ecológicos, aún en lo estelar, lo que resultará en grandes calamidades. Gran parte de la humanidad estará entretenida en sus placeres, maldades, con un gran menosprecio y negación sobre lo que se presenta alrededor de ellos o sobre los terribles momentos que vive la humanidad para esos momentos. Como usted podrá ver, ya Jesucristo había anticipado previamente a sus discípulos muchas de las cosas que estamos viendo en la actualidad. Podemos referir esto como los últimos tiempos, como el fin del mundo. Creo que responderemos eso en otra oportunidad, en un próximo capítulo de esta serie, y asimismo algunas recomendaciones en ese sentido. Como usted habrá podido observar, quise dejar ante ustedes lo que fue o fueron las palabras de Cristo
ante la pregunta asociada a los últimos tiempos o a los tiempos posteriores a su partida y que anticiparían su retorno a esta tierra. Ahora bien, estaremos hablando sobre ello en una próxima entrega, pero también dando algunas recomendaciones al respecto. Bienvenido una vez más a mi canal Hecho Nuevo TM. Le agradezco el estar acá y le invito a suscribirse y hacer llegar este contenido a otras personas. Muchas gracias.